En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos entonces con el catecismo que estamos haciendo. Estamos en el cuarto artículo del credo, la pregunta 102, que dice: ¿no hubiera podido Jesucristo librarse de las manos de los judíos y de Pilato? Sí, Jesucristo hubiera podido librarse de las manos de los judíos y de Pilato, mas se sujetó voluntariamente a padecer y morir para salvarnos, por saber que así lo quería su eterno Padre, y aún salió al encuentro de sus enemigos, y se dejó espontáneamente prender y llevar a la muerte. De hecho, nuestro Señor, el momento que Él lo matan, que lo crucifican, en ese momento que Él dispuso, antes de su hora, de llegada a su hora, de su tiempo, no pudieron los judíos, y cuántas veces no quisieron antes de tiempo apedrearlo, darle muerte, pero no había llegado su hora. En el Evangelio una parte se lee, y es muy interesante, y es un milagro muy impresionante, que cuando Él estaba en su patria, en Nazaret, que decían está loco, les impresionaba verlo, donde vienen las virtudes, el poder, los milagros, la doctrina, es el hijo del carpintero, estaban todos espantados, escandalizados. Allí dice el Evangelio que no logró hacer muchos milagros por la fe de ellos, y uno de los evangelistas, ahorita no recuerdo cuál, narra que nuestro Señor, diciéndoles en el reproche, porque ellos le decían haz los prodigios en otros lugares aquí, y en el reproche les cita como Naamán, que fue un leproso, un sirio leproso, en los tiempos de Eliseo, fue el único leproso curado y no era judío, era un extranjero. Y también les cita otro caso parecido, y ellos lo tomaron a mal, y dice el Evangelio que lo tomaron, lo iban fuera de la ciudad y lo iban a despeñar, lo iban a matar. Y es muy interesante que el Evangelio dice que cuando ya estaban allí, simplemente de repente dice nuestro Señor pasa en medio de ellos y se fue. Y no se trata, uno lo lee, pero uno trata de imaginar y lo que sería esa escena. Mirar cómo con toda la rabia que tendrían, el enojo contra él, lo agarran, se lo llevan y están a punto de despeñarlo, matarlo, y él simplemente, de repente dice el Evangelio, simplemente se fue en medio de ellos, pasó. ¿Qué habrá ocurrido allí? Evidentemente era Dios, algo habrá hecho, se habrán espantado y se fue por el medio de ellos. Nuestro Señor murió, por supuesto, el momento que Él quiso, no antes de tiempo, el momento que Él tenía previsto morir en la cruz, y por supuesto que Él lo quería, Él quiso morir, voluntariamente se sujetó a padecer y morir por nosotros para salvarnos, para redimirnos, porque era la voluntad del Eterno Padre y por tanto también la de Él. Él quería morir. Y como dice la respuesta, Él salió al encuentro de sus enemigos. Cuando Él está en Getsemaní, está orando, cuando ya estaban cerca Judas y la tropa que con Él venía, Él se levanta, despierta a los discípulos dormidos, San Pedro, Santiago y San Juan, y les dice: ¡Ea, vamos, que el Hijo del Hombre va a ser entregado a los pecadores! Y sale adelante y se encuentra con ellos. ¿A quién buscáis? Y allí inicia toda esa escena que culmina con la muerte de nuestro Señor. El Señor murió porque Él quiso. Es más, también las palabras a San Pedro: ¿piensas que no puedo pedir a mi Padre al instante 12 legiones de ángeles para que me libren? Cuando Él quería defenderlo, le cortó la oreja derecha a Malco, siervo del sumo pontífice. Por supuesto, el Señor podía haberse librado si hubiera querido, porque Él realmente quería morir, y ese era el plan divino para la redención del género humano, la muerte de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz. Por eso tampoco bajaba Él de la cruz cuando lo increpaban los fariseos, los escribas judíos. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. No, Él quería morir. Y es más, porque Él es hijo de Dios, por eso no bajó de la cruz, porque esa era la forma de redimirnos en el plan divino. Veamos la siguiente pregunta, la 103. ¿Dónde fue crucificado Jesucristo? Jesucristo fue crucificado en el monte Calvario, también llamado Gólgota, allí fuera de Jerusalén. La siguiente pregunta, la 104. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? Jesucristo en la cruz, nos dice la respuesta, rogó por sus enemigos. Esas palabras de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabras que iban dirigidas no solo a los verdugos romanos que en ese momento lo estaban matando, crucificando, no solo respecto a los judíos que lo habían entregado a la muerte, que lo habían rechazado, que no lo aceptaron como debían de haber hecho, sino también por todos nosotros. Esas palabras, esa oración a su Padre también fue por nosotros, porque en última instancia nosotros somos causa de la muerte de nuestro Señor. Cuando nuestros pecados los matamos, somos la causa de su muerte porque Él murió por nuestros pecados. Y en ese sentido, cuando Él decía esas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Él
estaba sin duda pensando en nosotros, nos veía cuando estábamos en pecado mortal, cometiendo pecados, enemigos de Él, porque uno está en pecado mortal, uno es enemigo de Dios, hijo de ira, rogó por sus enemigos. Como dice Isaías capítulo 53, rogó por los transgresores, nuestra profecía que se cumplió allí en la cruz, rogó por los transgresores, por los enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y continuó la respuesta diciéndonos qué más hizo en la cruz. Dice, dio a su misma madre, María Santísima, por madre a su discípulo San Juan y en él a todos nosotros. Las palabras del Señor, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego a San Juan, ahí tienes a tu madre. Y en esas palabras no solamente entrega a San Juan el cuidado de su madre y a María, a Juan como su hijo para que sea su madre, sino que en él comienza la respuesta a todos nosotros. Todos somos hijos de María Santísima y eso hay que tenerlo bien claro, defenderlo, estar orgulloso y aprovechar como siempre para insistir que la devoción a María Santísima es importantísima, no es una devocioncilla más, opcional, como a este o aquel santo, no. La devoción a María Santísima es indispensable, es necesaria. Si uno quiere salvarse, si uno quiere llegar al cielo, hay que ser devotos de María Santísima, ser verdaderamente hijos de ella, sus verdaderos devotos, como enseñan entre otros San Luis María Griñón de Montfort, San Alfonso María Gregorio y tantos otros santos, que si uno no es devoto de María, uno no se va a salvar. Entonces, ser bien devoto de nuestra Madre. Y también otra consideración que podemos hacer, realmente uno a veces piensa, nuestro Señor nos dio todo, y uno puede decir, no nos puede haber dado más. Se nos da el mismo, muere por nosotros, toda su sangre, su vida. Se nos da la Eucaristía, en la Sagrada Comunión, nos da su cuerpo, su sangre, alma y dignidad, para alimentarnos, para hacer nuestra comida. Y nos da también su madre, como que no quisiera quedarse nada, nos lo da todo aún. Su misma madre nos la da para que sea nuestra madre también, madre de nuestras almas. El momento allí que está muriendo, y que está muriendo, ¿por qué? Por nuestros pecados. Nosotros lo estamos matando nuestros pecados y nos da su Madre Santísima, para que ella sea nuestra madre, nuestra abogada, y ella nos ayude a la salvación. Y termina la respuesta diciendo, ofreció su muerte en sacrificio y satisfizo la justicia de Dios por los pecados de los hombres. Satisfizo la justicia de Dios, muy importante tener ese concepto. El pecado es una ofensa a Dios y hay una deuda allí que satisfacer, y por eso Él vino y murió, porque había una deuda. Nosotros estamos con esa deuda ante Dios que no podíamos saldar. Él vino a satisfacerla, a la justicia de Dios, porque Dios es, por supuesto, ofendido por el pecado. El pecado ofende a su infinita majestad, y por eso su muerte en la cruz, principalmente fue por eso. También para mostrarnos su amor, por supuesto, el gran amor, como luego veremos que es el mismo catecismo, pero principalmente para satisfacer la culpa, satisfacer el pecado, esa deuda que no podíamos pagar de ninguna manera. La siguiente pregunta, la 105, dice, ¿no bastaba que viniese un ángel para satisfacer por nosotros? Una pregunta muy interesante del catecismo. O sea, ¿era necesario que fuera Dios que se hiciera hombre? No podía haber sido un ángel, tal vez San Miguel Arcángel, o cualquier otro gran ángel de la milicia celestial que Dios enviara, que se encarnara, o de alguna manera lo enviara, que Él hiciera la redención. No podía haber sido un ángel. Nos dice la respuesta, no bastaba que viniese un ángel a satisfacer por nosotros, porque la ofensa hecha a Dios por el pecado era en cierta manera infinita, y para satisfacer por ella se requería una persona que tuviese un mérito infinito. Muy interesante esto que dice el catecismo, de hecho es doctrina de Santo Tomás y en general de todos los teólogos. Dice, el pecado era en cierta manera, la ofensa a Dios hecha por el pecado en cierta manera infinita. El pecado tiene en algún grado, en un cierto modo, en un cierto sentido, una malicia infinita. ¿Y por qué? Porque como nos enseña Santo Tomás, porque la gravedad de una ofensa se mide por la dignidad de la persona ofendida. Vale decir, no es lo mismo, por poner un ejemplo, una pelea de vecinos, donde pongamos uno le da una bofetada a otro, hay una ofensa evidentemente, una ofensa grave, no es lo mismo eso hecho al presidente, al rey de una nación, es mucho más grave porque el rey es de mucha más dignidad, o a un sacerdote, una persona consagrada, es muchísimo más grave el pecado, por la dignidad. Ahora bien, Dios tiene una dignidad infinita, la dignidad de Dios es infinita, su majestad es infinita, entonces al ofender esa majestad infinita, en algún modo, de cierta manera,
el pecado o la malicia del pecado es infinita. Y por eso, como dice la respuesta, para satisfacer por ese pecado que a un grado tiene de algo de malicia infinita, se requería una persona que tuviese un mérito infinito. Y un ángel no lo tiene, porque un ángel es de una naturaleza superior humana, pero es una naturaleza finita, en última instancia, como la nuestra y como la de cualquier cosa creada. Y entonces la siguiente pregunta, que tiene que ver con esta última, la 106, dice: ¿era menester que Jesucristo fuese Dios y fuese hombre juntamente para satisfacer a la divina justicia? Sí, era menester que Jesucristo fuese hombre para que pudiese padecer y morir, y que fuese Dios para que sus padecimientos fuesen de valor infinito. Es decir, la única persona con valor infinito o con mérito infinito es Dios, porque es el único ser infinito. Todo el resto, todas las criaturas somos finitas. Pero está el problema: Dios no puede padecer, no puede morir. Entonces, en sentido, podemos decir que no puede satisfacer. Entonces, allí la necesidad de la encarnación y el gran prodigio que obró Dios, que se encarnó la segunda persona en la naturaleza humana, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, para que siendo Dios tuviera el valor, el mérito infinito de sus obras, y siendo hombre pudiera padecer y pudiera morir. Y vaya, si no padeció y no murió, varón de dolores, le dice Isaías, diciendo él, y realmente sufrió y padeció como nunca nadie más. La siguiente y última pregunta por hoy, que tiene que ver con esto último que estamos diciendo, las últimas dos preguntas, la 107. Dice: ¿por qué era necesario que los méritos de Jesucristo fuesen de valor infinito? Era necesario que los méritos de Jesucristo fuesen de valor infinito, porque la majestad de Dios, ofendida por el pecado, es infinita. Es decir, es básicamente lo que recién decíamos: Dios es infinito, su dignidad es infinita, su majestad es infinita. Entonces, Él, al ser ofendido por el pecado, el pecado, adquiere una malicia en cierto modo infinita. Y por tanto, Jesucristo, Dios nuestro Señor Jesucristo, Dios hombre verdadero, era necesario para poder redimir al ser humano, tener un valor infinito, que sus obras, su muerte, sus padecimientos, todo lo que hizo, tuviera valor infinito para poder redimirnos, porque de lo contrario estaríamos perdidos. Y en ese sentido, lo que ya decíamos en un pasado catecismo, que uno no lo piensa, no lo medita, pero si Dios no se encarna, por pura misericordia, pero si no lo hace, no se encarna, no se hace hombre, para venir y morir por nosotros, estamos todos condenados. Nadie se salvaría, todos los seres humanos de cabeza al infierno, nadie se salvaría, porque esa ofensa es en cierto modo infinita y nadie la puede satisfacer. Por más que uno esté a pan y agua toda su vida, todo el tiempo rezando, llorando, gritando, haciendo, no puede, porque por más que haga, es finito, no tiene un valor infinito, porque somos finitos. Entonces era necesario que nuestro Señor se encarnara y Él nos redimiera. Por tanto, algo para meditar y ser muy agradecidos a Dios por su misericordia en la encarnación. Si no se encarna, estamos todos condenados. Todos. Nadie se puede, ni siquiera la posibilidad de salvar, estamos perdidos. Y con justicia de Dios, porque por ahí no faltará el que tenga la tentación, pero ¿cómo puede ser? Y la misericordia, es que nosotros pecamos y Dios por justicia nos podría haber mandado a todos al infierno. Y Él no obra mal, porque Él es Dios. Y Él con toda justicia nos puede haber condenado. Pero porque es misericordioso y por pura misericordia, sin merecimiento alguno, antes previendo los deméritos y los pecados, se encarna, se hace hombre, muere por nosotros, nos redime y nos da la posibilidad, basándonos en sus méritos infinitos, de salvarnos, de llegar al cielo. En todo caso, dejamos ahí, Dios mediante veremos qué cosas más nos enseña el catecismo sobre todos estos temas interesantes de nuestro Señor, la cruz, los padecimientos. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.